suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Decidí sorprender a mi hijo y recogerlo temprano de su colegio privado. En la entrada, la directora me prohibió el paso. Cuando le dije que yo era el padre, me sonrió con lástima. Señor, su padre ya está aquí. Está en el patio jugando con su feliz familia. Señaló a mi entrenador personal, que estaba abrazando a mi esposa. Así que decidí seguirles el juego. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad nos ves para saber hasta dónde ha llegado. Mi nombre es Guillermo y creía tener todo resuelto. A mis 56 años, creía estar viviendo el sueño mexicano. Una exitosa empresa de consultoría, una hermosa casa en una zona residencial, una esposa que aún robaba miradas y un hijo de 8 años que era todo mi mundo. Creí saber cómo se veía la felicidad hasta aquella tarde de martes, cuando todo lo que creía sobre mi vida se hizo 1000 pedazos. Todo comenzó como un día muy normal. Había terminado mis reuniones con clientes antes de lo esperado y decidí sorprender a Tomás recogiéndolo yo mismo del Instituto San Patricio. Ana solía encargarse de pasar por él a la escuela ya que mi horario era más exigente. Pero yo quería ser el papá que aparecía de sorpresa, el que hacía que el rostro de su hijo se iluminara de alegría. El trayecto hacia el colegio se sintió diferente ese día, lleno de anticipación. Ya me estaba imaginando la expresión de emoción de Tomás cuando me viera esperándolo en la entrada en lugar de Ana. Tal vez podríamos ir por un helado o lanzar la pelota de béisbol en el patio de la casa antes de cenar. Esos pequeños momentos se habían vuelto muy valiosos para mí, especialmente porque últimamente había estado viajando más por trabajo. El Instituto San Patricio estaba en unos terrenos perfectamente cuidados, era el tipo de colegio privado que costaba $525,000 al año y prometía formar a los líderes del mañana. Los edificios de ladrillo rojo y los jardines inmaculados gritaban privilegio, y yo estaba orgulloso de poder brindarle esto a Tomás. Cada peso que invertía en su educación se sentía como una promesa para su futuro. Me estacioné cerca de la entrada principal y caminé hacia la caseta de seguridad. Estaba de buen humor. Los padres ya se estaban reuniendo, bolsos de diseñador y coches de lujo creaban el tapiz familiar de nuestro círculo social. Saludé asintiendo a un par de caras conocidas, sintiendo esa cómoda sensación de pertenencia que surge de ser parte de una comunidad establecida. Fue entonces cuando vi a la señora Hernández, la directora de la escuela, acercándose con una expresión que no supe descifrar. Era una mujer severa de poco más de 60 años, el tipo de persona que infundía respeto tanto en niños como en padres. Llevaba su cabello canoso recogido en su habitual chongo apretado, y su saco azul marino lucía impecable como siempre. Señor Morales, dijo, con un extraño tono de confusión en su voz mientras bloqueaba mi camino hacia la entrada. Lo siento, pero no puedo permitirle el paso a las instalaciones del colegio en este momento. Me detuve a medio paso, completamente desconcertado. Disculpe. Vengo a recoger a mi hijo, Tomás Morales. Está en la clase de tercero de primaria de la maestra García. La expresión de la señora Hernández cambió a algo que parecía casi lástima. Miró por encima de su hombro hacia el área de juegos, y luego volvió a mirarme con esos ojos sabios que parecían ver a través de cualquier fachada que ella creyera que yo estaba manteniendo. Señor, dijo suavemente, como si hablara con alguien que pudiera estar confundido o inestable, el padre de Tomás ya está aquí. Lleva 20 minutos jugando con él en el patio. Hacen una familia muy feliz. Mi mente se quedó completamente en blanco. Disculpe, ¿qué dijo? Yo soy el padre de Tomás, Guillermo Morales. He estado viniendo a este colegio durante 3 años. La sonrisa de la señora Hernández se volvió aún más condescendiente. Hizo un gesto hacia el área de juegos más allá del edificio principal. Tal vez debería verlo por usted mismo antes de continuar con esta conversación. Sentí las piernas temblorosas mientras seguía su mirada. A través de la cerca de malla ciclónica que rodeaba el patio de juegos, pude ver a un pequeño grupo de niños jugando. Y ahí, más claro que el agua, estaba mi hijo Tomás, riendo mientras colgaba del pasamanos. Pero no estaba solo. De pie debajo de él,
con los brazos extendidos como si estuviera listo para atraparlo, estaba Marco, mi entrenador personal. Marco, usando pantalones de mezclilla y una playera tipo polo casual, como si perteneciera a ese lugar, como si fuera solo otro papá recogiendo a su hijo del colegio. Y junto a Marco, con la mano descansando casualmente sobre su hombro mientras miraba a Tomás jugar, estaba Ana. Mi Ana, mi esposa desde hacía 12 años, luciendo más relajada y genuinamente feliz de lo que la había visto en meses. Se estaba riendo de algo que Marco había dicho. Todo su rostro se iluminó de una manera que hizo que mi pecho se oprimiera de reconocimiento y terror. Pero lo que casi hizo que me flaquearan las rodillas fue lo naturales que se veían juntos. Marco no solo estaba parado ahí de forma incómoda como lo haría un amigo de la familia. Él estaba interactuando, animando a Tomás, dándole consejos sobre su postura en el pasamanos, y Tomás le respondía con el tipo de entusiasmo y atención que yo creía que estaban reservados para mí. Ya ve, continuó la señora Hernández, y su voz me llegó como si flotara desde una gran distancia. Ana nos explicó la situación hace varias semanas. Dijo que ustedes dos estaban separados y que Marco le estaría ayudando con la tarea de recogerlo. Para ser honesta, Tomás parece mucho más feliz con este nuevo arreglo. Los niños son tan resilientes cuando los adultos en sus vidas manejan bien las transiciones. No pude hablar. Apenas podía respirar. ¿Separados? ¿Cuándo les había dicho Ana que estábamos separados? Vivíamos en la misma casa, dormíamos en la misma cama, habíamos cenado juntos apenas anoche. Tomás me había despedido con un abrazo esa misma mañana antes de irme a mi junta con clientes. Debe haber un error, finalmente logré articular con voz ronca. Ana es mi esposa. No estamos separados. Vivo en la calle Arboledas 1523 con ambos. La expresión de la señora Hernández se volvió de preocupación, como si estuviera lidiando con alguien que podría estar teniendo una crisis de salud mental. Señor, creo que lo mejor será que se retire de las instalaciones del colegio ahora. Si necesita discutir los arreglos de custodia, tal vez debería contactar a su abogado. A través de la cerca, observé cómo Tomás terminaba en el pasamanos y corría directo hacia Marco, quien lo levantó con un abrazo de oso que provocó ataques de risa en mi hijo. Ana se acercó a ellos, y por un momento, los tres formaron la imagen de una familia perfecta que no me incluía a mí. Marco le despeinó el cabello a Tomás de la misma forma en que yo lo hacía. Ana los miró a ambos con orgullo maternal, y Tomás disfrutaba de su atención como si fuera la cosa más natural del mundo. Tengo que irme, me escuché decir, aunque no estoy seguro de si la señora Hernández me escuchó. Mi voz sonaba vacía, distante, como si viniera de otra persona. Caminé de regreso a mi coche aturdido, con las manos temblando mientras intentaba meter las llaves. Detrás de mí, aún podía escuchar los tenues sonidos de los niños jugando, de la risa de mi hijo mezclándose con la voz de aliento de Marco y las tiernas respuestas de Ana. Mientras estaba sentado en mi coche, agarrando el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos, un pensamiento seguía rondando por mi mente como un buitre: ¿cuánto tiempo llevaba esto pasando? ¿Cuánto tiempo había estado viviendo una mentira, creyendo que era esposo y padre mientras mi esposa y mi hijo ya habían seguido adelante con alguien más? Pero lo que más me aterrorizaba era la pregunta que no me atrevía a responder: ¿qué más no sabía sobre mi propia vida? Manejé a casa en completo silencio, con la mente acelerada mientras mi cuerpo operaba en piloto automático. Las calles familiares de nuestra colonia se veían diferentes de alguna manera, como si las estuviera viendo a través de los ojos de otra persona. Cada casa, cada árbol, cada esquina que había sido parte de mi rutina diaria durante años, ahora se sentía extraña y amenazante. Cuando me estacioné en la entrada, me quedé en el coche por varios minutos, mirando la casa que Ana y yo habíamos comprado hace 8 años. La casa estilo colonial blanco con persianas negras y un porche envolvente había sido su casa de los sueños. Yo había trabajado horas extras durante meses para dar el enganche, orgulloso de poder darle todo lo que ella quería. Ahora se sentía como si estuviera mirando el escenario de una obra de teatro en la que no sabía que estaba actuando. Entré por la puerta principal y la familiar sensación de nuestro hogar, velas de vainilla y cualquier producto de limpieza caro que Ana prefiriera, me golpeó como un impacto físico. Todo estaba exactamente como lo había dejado esa mañana. La taza de café de Ana en el fregadero, la mochila de Tomás colgada en el gancho junto a la puerta, mis lentes de lectura en la barra de la cocina donde los había olvidado.
Pero ahora notaba cosas que de alguna manera había pasado por alto. El termomezclador de proteína de Marco en la barra de la cocina. Un segundo juego de llaves de coche en el gancho junto a las de Ana. Una chamarra de hombre colgada en nuestro closet de la entrada que definitivamente no era mía. Mis manos temblaban mientras abría la chamarra y revisaba los bolsillos, una credencial del gimnasio con el nombre de Marco, recibos de restaurantes a los que Ana y yo nunca habíamos ido juntos, y una pequeña tira de fotos de cabina donde Ana y Marco salían riendo y besándose como adolescentes. Me dejé caer en una de las sillas de la cocina, con la tira de fotos aún en las manos, intentando procesar lo que estaba viendo. Las fotos se veían recientes. Ana llevaba el cabello arreglado de la manera en que lo había estado usando durante los últimos meses. En una foto, llevaba puesto el suéter azul que le había comprado para su cumpleaños hacía apenas 6 semanas. Mi celular vibró con un mensaje de texto. Ana, voy tarde hoy, llevaré a Tomás a cenar a la casa de Marco. Llegaremos a casa como a las 8. Te amo. Lo firmó con un te amo mientras planeaba pasar la noche con otro hombre y nuestro hijo. La crueldad casual del mensaje me revolvió el estómago. Miré la hora. Eran las 4:30 de la tarde. Ana creía que yo seguía en mi junta con el cliente, lo que significaba que tenía más de 3 horas antes de que me esperaran en casa. 3 horas para descubrir en qué se había convertido realmente mi vida. Caminé hacia el segundo piso hasta nuestra recámara, cada paso se sentía más pesado que el anterior. Nuestra recámara siempre había sido el dominio de Ana. Ella la había decorado en tonos suaves de gris y blanco, con sábanas caras y obras de arte cuidadosamente elegidas. Siempre me había sentido un poco fuera de lugar allí, como un huésped en un hotel de lujo. Ahora entendía por qué. Abrí el cajón del buró de Ana, algo que nunca había hecho en 12 años de matrimonio. Adentro, debajo de su habitual colección de cremas para manos y pastillas para dormir, encontré un pequeño diario de cuero. Me temblaban las manos al abrirlo. Las entradas abarcaban los últimos 6 meses. 6 meses de relatos detallados de su relación con Marco. No solo los aspectos físicos, aunque esos estaban descritos con doloroso detalle, sino sus sentimientos, sus planes, su creciente disgusto hacia mí y hacia nuestro matrimonio. Guillermo es tan predecible, decía una entrada. La misma rutina todos los días. Las mismas conversaciones sobre el trabajo. La misma vida aburrida. Marco me hace sentir viva de nuevo. Cuando estoy con él, recuerdo quién solía ser antes de convertirme solo en la esposa de Guillermo. Otra entrada, fechada hace apenas 2 semanas, Tomás preguntó si Marco podía venir al desayuno de padres e hijos de su escuela el próximo mes. Le dije que le preguntaría a Marco. No a Guillermo. Guillermo ni siquiera notará que no fue invitado. Nunca presta atención a los eventos escolares de todos modos. Tuve que dejar de leer. El diario se me resbaló de las manos y cayó al piso, y las páginas se abrieron para revelar más meses de traición y desprecio. Pero me obligué a continuar. Necesitaba saberlo todo. Las entradas revelaban que Marco había estado viniendo a nuestra casa regularmente cuando yo estaba en el trabajo. Ana le había dado una llave hacía 3 meses. Había estado durmiendo en nuestra cama, comiendo en la mesa de nuestra cocina, ayudando a Tomás con su tarea y arropándolo por la noche. Según el diario de Ana, Tomás había empezado a llamar papá a Marco cuando estaban a solas. A ella le parecía dulce y natural. Escribió sobre cómo Marco era más paciente con Tomás que yo, cómo entendía mejor el desarrollo infantil porque había estudiado ciencias del deporte en la universidad. Guillermo se esfuerza mucho por ser un buen padre, leí en una entrada particularmente cruel. Pero no tiene los instintos naturales de Marco. Ayer, Tomás se raspó la rodilla en el patio y Guillermo solo le puso una curita. Cuando le conté a Marco más tarde, dijo que él habría revisado si había signos de infección y le habría enseñado a Tomás cómo limpiar adecuadamente una herida. Esa es la diferencia entre ellos. Cerré el diario y me senté al borde de nuestra cama, mirando la habitación con nuevos ojos. Los cojines decorativos estaban acomodados de manera diferente a como lo recordaba. Había un segundo cable para cargar el celular del lado de la cama de Marco. Espera, el lado de la cama de Marco. ¿Cuándo empecé a pensar en ello de esa manera? Caminé hacia el closet y abrí el lado de Ana.
Detrás de sus vestidos, empujada hacia el fondo, había ropa de hombre que no era mía. Ropa deportiva cara, camisas casuales e incluso un traje que nunca había visto. Todo era de la talla de Marco. Mi celular sonó, sacándome de mi parálisis de un sobresalto. El identificador de llamadas mostraba el nombre de Marco. Mi dedo dudó sobre el botón de rechazar llamada, pero algo me hizo contestar. ¿Qué onda, amigo? La voz familiar de Marco sonó a través de la bocina, alegre y casual. Solo quería avisarte que Ana y Tomás están conmigo. Vamos a ir a cenar y tal vez veamos una película. Espero que no haya problema. Encontré mi voz de alguna manera. Por supuesto. Que se diviertan. Gracias, hermano. Ana dijo que has estado trabajando horas muy pesadas últimamente, de verdad deberías cuidarte más. Ya sabes, Tomás necesita que su papá esté sano y presente. La preocupación en su voz sonaba tan genuina, tan compasiva, como si de verdad estuviera preocupado por mi bienestar, como si no se estuviera acostando con mi esposa y jugando a ser el padre de mi hijo. Te lo agradezco, logré decir. No hay problema. Ah, y oye, Ana mencionó que tal vez estén pensando en mejorar el gimnasio de la casa. Tengo unas ideas buenísimas. Si quieres platicarlo, tal vez podríamos tomarnos una cerveza este fin de semana y hablarlo. ¿Una cerveza? Quería tomarse una cerveza conmigo para discutir cómo mejorar el gimnasio de mi casa, donde probablemente hacía ejercicio con mi esposa cada mañana mientras yo estaba en la oficina. ¿Suena excelente, Marco? Definitivamente hagamos eso. Padrísimo. Bueno, ya me voy. Tomás quiere mostrarme un truco nuevo que aprendió en los juegos. Así son los niños, ¿verdad? Tanta energía. Colgó y me quedé ahí de pie, sosteniendo mi celular, mirando nuestra recámara que ya no se sentía mía. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que me heló hasta los huesos. Marco no estaba siendo cruel ni vengativo. Su preocupación por mí, su amabilidad, sus comentarios casuales sobre mi familia, todo parecía completamente genuino, lo que significaba una de dos cosas: o Marco era el manipulador más hábil que jamás había conocido. O Ana le había mentido sobre nuestro matrimonio de manera tan absoluta como me había mentido a mí sobre su relación. De cualquier forma, ya no solo estaba lidiando con la traición de mi esposa. Estaba lidiando con algo mucho más complicado y peligroso. Y mientras miraba alrededor de nuestra recámara, viendo la ropa de Marco en nuestro closet y la evidencia de su vida juntos en cada rincón, me di cuenta de que no solo estaba perdiendo a mi esposa. Estaba perdiendo todo lo que creía saber sobre quién era yo. Pasé las siguientes 3 horas revisando metódicamente cada rincón de nuestra casa. Y lo que encontré hizo que mi descubrimiento en la escuela pareciera un engaño menor. Ana no solo había estado teniendo una aventura, había estado borrándome sistemáticamente de nuestra vida juntos mientras usaba mi dinero para construir una nueva vida con Marco. El primer impacto real llegó cuando revisé nuestra cuenta bancaria mancomunada en mi celular. Durante los últimos 6 meses, había habido retiros regulares de $8,750 a $14,000 pesos, siempre en los días en que yo viajaba por trabajo. Las descripciones eran ambiguas: gastos personales, necesidades del hogar, actividades familiares. Pero cuando las comparé con las entradas del diario de Ana, surgió un patrón claro. Cada retiro correspondía con una entrada sobre algo que le había comprado a Marco o una actividad que habían hecho juntos con Tomás. El retiro de $14,000 pesos de hace 3 semanas había pagado la nueva membresía de gimnasio de Marco en un exclusivo centro deportivo al otro lado de la ciudad. Los $10,500 pesos del mes pasado habían cubierto un viaje de campamento de fin de semana que Ana me había dicho que era un viaje de chicas con su hermana. Pero fueron las cantidades más grandes las que realmente me helaron la sangre. Se habían retirado $26,250 pesos para cubrir el seguro del coche y la tenencia del BMW que manejaba Marco. Y $35,000 pesos se habían destinado al depósito de garantía de lo que el diario de Ana describía como el departamento de Marco, un lugar donde ella y Tomás pasaban las tardes mientras yo trabajaba. Abrí mi computadora portátil y accedí a nuestros estados de cuenta de la tarjeta de crédito, temiendo lo que pudiera encontrar. La evidencia estaba toda ahí, oculta a plena vista entre los gastos familiares normales. Cargos en restaurantes caros en noches en las que Ana afirmaba estar en casa con Tomás,
pasando una noche tranquila. Cargos de hoteles por escapadas de fin de semana que yo creía que Ana tomaba con su hermana, e incluso cargos por actividades familiares en museos y parques de diversiones a los que yo nunca había sido invitado. La prueba más contundente fue un cargo de $56,000 en una joyería. La fecha era justo 2 semanas después de nuestro aniversario, cuando Ana me había dicho que no quería nada caro porque estábamos ahorrando para la universidad de Tomás. Según su diario, ese dinero había comprado un reloj Rolex para Marco por su cumpleaños. Me recargué en la silla de mi escritorio, mirando meses de evidencia financiera que pintaban una imagen que no podía negar. Ana no solo me había estado engañando, me había estado robando para financiar su relación. Cada cena romántica, cada viaje de fin de semana, cada regalo costoso que había hecho a Marco sentirse especial y amado, había salido de mi cuenta bancaria. Pero la traición financiera no era nada comparada con lo que descubrí a continuación. Encontré una carpeta en el cajón del escritorio de Ana etiquetada como documentos legales. Adentro había papeles que nunca había visto, incluyendo un contrato de asesoría con un abogado de divorcios fechado hacía 4 meses. Pero estos no eran solo documentos exploratorios, Ana había estado planeando activamente dejarme y había estado armando un caso de por qué ella debería quedarse con todo. Las notas del abogado, redactadas en lenguaje legal profesional, delineaban la estrategia de Ana. Ella planeaba afirmar que yo era un padre ausente y un esposo emocionalmente inaccesible que la había forzado a buscar apoyo emocional en otra parte. Marco sería presentado como un amigo de la familia que había intervenido para ayudar cuando yo fallé en cumplir mis responsabilidades. Había cartas de recomendación y testimonios que Ana aparentemente había estado recolectando durante meses. Su hermana había firmado una declaración jurada afirmando que yo era un adicto al trabajo que anteponía el éxito profesional a las necesidades de la familia. Su mejor amiga de la clase de yoga había proporcionado una declaración diciendo que Ana a menudo le confiaba que se sentía sola y descuidada en su matrimonio. Lo más impactante de todo fue una declaración de la maestra de Tomás en el Instituto San Patricio. La maestra García había notado que Tomás menciona frecuentemente a Marco en un contexto paterno y parece tener una conexión emocional más fuerte con él que con su padre biológico, quien rara vez asiste a eventos escolares o muestra interés en el progreso académico de Tomás. Leí esa línea 3 veces, sintiendo como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. Había faltado a eventos escolares, eso era cierto, pero solo porque Ana me había dicho que interferían con mi horario de trabajo. Le había pedido que grabara las obras de teatro escolares de Tomás y las juntas de padres, confiando en que me mantendría involucrado. Ahora me daba cuenta de que ella había estado programando deliberadamente mis viajes de trabajo para que coincidieran con eventos importantes, y luego usaba mi ausencia como prueba de mi ineptitud como padre. Pero los documentos legales revelaban algo aún más siniestro. El abogado de Ana le había aconsejado establecer a Marco como una figura paterna de apego, padre psicológico, para Tomás antes de solicitar el divorcio. La estrategia era crear un vínculo emocional tan fuerte entre Marco y Tomás que un juez se mostraría reacio a interrumpirlo, especialmente si Ana podía probar que yo era una figura paterna poco confiable. Encontré una línea de tiempo escrita a mano por Ana que detallaba su plan con una precisión calculadora. La fase 1 había consistido en presentar a Marco como un amigo y entrenador físico, permitiéndole pasar gradualmente más tiempo con nuestra familia. La fase 2 había consistido en establecer a Marco como una presencia habitual en la vida de Tomás, haciendo que asistiera a eventos escolares y ayudara con la tarea mientras yo estaba trabajando. La fase 3, en la que aparentemente estaban a la mitad, implicaba que Marco asumiera cada vez más responsabilidades paternas mientras Ana documentaba cada instancia de mi ausencia o supuestos fracasos. La fase final sería solicitar el divorcio, buscar la custodia total de Tomás y solicitar una pensión compensatoria y pensión alimenticia que esencialmente financiaría la vida de Ana y Marco juntos, mientras me retrataba como el padre ausente que les debía apoyo financiero. Lo que lo hacía aún peor era que Ana había estado documentando todo para respaldar su caso. Había fotos de Marco y Tomás juntos en partidos de béisbol, fiestas de cumpleaños y eventos familiares que yo ni siquiera sabía que habían sucedido. Capturas de pantalla de mensajes de texto en los que Tomás expresaba emoción por pasar tiempo con papá Marco. Incluso grabaciones de llamadas telefónicas en las que yo había sonado cansado o distraído cuando Tomás quería hablar sobre su día. Me sorprendí pensando en todas las veces, a lo largo de los últimos 6 meses, en las que había sentido que algo andaba mal en nuestro matrimonio.
Ana había estado más distante, menos interesada en la intimidad física, a menudo afirmando estar demasiado cansada o estresada. Cuando yo sugería que pasáramos más tiempo en familia juntos, ella señalaba lo apretado que estaba mi horario de trabajo y lo importante que era para mí enfocarme en asegurar el futuro de nuestra familia. Ahora comprendía que ella me había estado alejando deliberadamente, creando distancia en nuestro matrimonio mientras construía intimidad con Marco. Cada vez que intentaba estar más presente en la vida de Tomás, Ana encontraba excusas de por qué no funcionaría. Cuando quise ser el entrenador de su equipo de béisbol de la liga infantil, me dijo que el tiempo requerido interferiría con el desarrollo de mis negocios. Cuando sugería vacaciones familiares, se preocupaba por el gasto y me animaba a realizar viajes de trabajo que impulsarían mi carrera. Ella me había estado aislando sistemáticamente de mi propia familia mientras se presentaba como la abnegada madre soltera que mantenía todo unido a pesar de la negligencia de su esposo. La parte más cruel era que yo genuinamente creía que estaba siendo un buen proveedor. Cada hora extra que trabajaba, cada cliente que buscaba, cada viaje de negocios que hacía, habían sido motivados por mi deseo de darles a Ana y a Tomás la mejor vida posible. Había sacrificado tiempo con ellos a corto plazo porque creía que estaba construyendo seguridad para nuestro futuro. Pero Ana había tomado mi dedicación y la había torcido para convertirla en evidencia de mi fracaso como esposo y padre. Había usado mi amor por ellos en mi contra, animándome a trabajar más duro y más tiempo para que ella pudiera pasar más tiempo construyendo una nueva familia con Marco. Miré el reloj en la pantalla de mi computadora. Eran las 7:45. Ana y Tomás estarían en casa en 15 minutos, probablemente llenos de historias sobre su maravillosa noche con Marco. Ana me besaría para saludarme y me preguntaría sobre mi día, interpretando el papel de la esposa amorosa mientras planeaba en secreto destruir todo lo que habíamos construido juntos. Pero ahora yo sabía algo que ella no sabía que yo sabía. Y por primera vez desde que la había visto con Marco en el colegio, sentí algo distinto a la devastación. Sentí rabia. Escuché el coche de Ana estacionarse en la entrada exactamente a las 8, justo como lo había prometido. Rápidamente cerré la computadora portátil y puse todos los documentos de vuelta exactamente donde los había encontrado. Luego me acomodé en la sala con una carpeta de trabajo abierta en mi regazo, interpretando el papel del esposo dedicado que se ponía al día con sus negocios mientras esperaba a que su familia regresara a casa. Tomás entró corriendo por la puerta principal primero, con el rostro ruborizado por la emoción. Papá, debiste haber visto la película. Marco dice que va a haber una secuela y que tal vez podamos ir todos a verla juntos. Ana venía detrás de él, luciendo relajada y genuinamente feliz de una manera que me provocó un escalofrío por la espalda. Llevaba una bolsa de la heladería favorita de Tomás, y traía el cabello ligeramente despeinado, de esa forma en que se pone cuando te ríes demasiado. Parecía una mujer que acababa de pasar una noche perfecta con las personas que amaba. «Hola, mi amor», dijo, cruzando la habitación para darme un beso en la mejilla. Sus labios se sintieron fríos contra mi piel. «¿Cómo estuvo tu tarde? ¿Te pusiste al corriente con la cuenta de los Patiño?» Me maravillé de la facilidad con la que la mentira salía de su lengua. Ella sabía exactamente dónde había estado yo esa tarde, lo que había visto en el colegio y lo que la señora Hernández me había dicho. Sin embargo, ahí estaba ella, preguntándome por el trabajo con el mismo interés casual que había mostrado durante los últimos 12 años. «Estuvo bien», dije, cerrando la carpeta y levantando la mirada hacia ella. «¿Qué tal su noche?» «Oh, fue maravillosa», dijo Ana, acomodándose en el sillón junto a mí. Marco nos llevó a ese nuevo restaurante familiar en Avenida Insurgentes, y luego fuimos a la función temprana de esa película animada que Tomás tenía ganas de ver. Marco es muy bueno con los niños, realmente entiende qué es lo que los motiva. Tomás asintió con entusiasmo desde donde estaba colgando su chamarra en el closet. Marco dice que tal vez me enseñe a escalar en roca este fin de semana. Tienen un muro de escalada bajo techo en su gimnasio y se sabe todas las cosas de seguridad porque solía enseñarlo en la universidad. Suena muy emocionante, dije, manteniendo la voz estable a pesar de la rabia que se acumulaba en mi pecho. Parece que Marco tiene mucho tiempo libre para pasar con nuestra familia. La expresión de Ana no cambió, pero capté un destello de algo cauteloso en sus ojos. Bueno, ahorita está desempleado, así que tiene cierta flexibilidad, y realmente disfruta pasar tiempo con Tomás.
Es tierno lo naturalmente que conectan. Desempleado. Eso era nuevo para mí. Yo tenía la impresión de que Marco era un entrenador personal exitoso con una agenda llena de clientes, pero si estaba desempleado, eso explicaba cómo tenía tanto tiempo para jugar a la casita con mi esposa y mi hijo. También explicaba por qué Ana había sido tan generosa con mi dinero para mantener su estilo de vida. Tomás llegó brincando a la sala, todavía lleno de energía por su noche de paseo. «Papá, ¿puede venir Marco a la feria de ciencias de mi escuela el próximo viernes? Él sabe todo sobre física y esas cosas de cuando estudiaba ciencias del deporte. Dijo que podría ayudarme a entender cómo funcionan las poleas para mi proyecto». Sentí que Ana se tensaba ligeramente a mi lado. «Ya veremos, mi amor. A tu papá podría interesarle ir él mismo a la feria de ciencias». Era una trampa perfecta. Si yo decía que sí, que quería ir, parecería que estaba siendo posesivo y que intentaba excluir a Marco de la vida de Tomás. Si decía que Marco debería ir en mi lugar, estaría confirmando que yo era un padre ausente que no le daba prioridad a las actividades de su hijo. De hecho, dije con cuidado, me encantaría ir a la feria de ciencias. Tal vez Marco podría ayudarte con tu proyecto antes y luego ambos podríamos estar ahí para verte presentarlo. El rostro de Tomás se iluminó con una emoción que me rompió el corazón. ¿En serio? ¿Los dos? Eso sería padrísimo. La sonrisa de Ana ahora se veía forzada. Por supuesto, cariño. Seguro que podemos arreglar algo. Después de que Tomás subió para prepararse para dormir, Ana y yo nos quedamos sentados en la sala conversando trivialidades sobre nuestros respectivos días. Me habló de una llamada telefónica con su hermana, un problema con la empresa de jardinería y sus planes para ir al súper mañana. Yo compartí novedades sobre mis reuniones con clientes y un posible contrato nuevo que estaba negociando. Era la misma conversación doméstica y cómoda que habíamos compartido miles de veces a lo largo de los años, pero ahora se sentía como una obra de teatro. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida, cada expresión estaba calculada. Ambos éramos actores interpretando papeles, y la persona para la que realmente estábamos actuando éramos nosotros mismos. Cuando Ana subió a arropar a Tomás, escuché sus voces a través del techo. Tomás estaba parloteando emocionado sobre su noche, y Ana le daba todas las respuestas maternales adecuadas. Pero también escuché que le decía que no mencionara lo de la película a su padre porque papi ha estado trabajando muy duro últimamente y no queremos que se sienta mal por haberse perdido nuestra noche de diversión. Estaba entrenando a nuestro hijo para que me guardara secretos, para proteger los sentimientos de ella ocultando la verdad sobre su relación con Marco. Tomás, inocente y cariñoso, estaba siendo convertido en cómplice de mi propia traición. Esperé a que Ana se metiera a bañar antes de subir a darle las buenas noches a Tomás. Él ya estaba acostado, pero tenía los ojos muy abiertos y despiertos. «Papá», dijo cuando me senté en el borde de su cama. «¿Estás bien? Te veías triste cuando llegamos a casa». La pregunta me golpeó como un impacto físico. Incluso a sus 8 años, Tomás era lo suficientemente intuitivo como para sentir que algo andaba mal. Me pregunté cuánto entendía él de lo que estaba pasando en nuestra familia y cuánto lo había preparado Ana para lo que fuera que viniera después. «Estoy bien, campeón», dije, apartándole el cabello de la frente. «Solo estoy cansado del trabajo». «¿Te divertiste mucho esta noche?» Tomás asintió emocionado. «Marco es muy divertido, papá. Me enseñó a hacer el avión de papel perfecto. Y se sabe toda la letra de las canciones de mi videojuego favorito. Y nunca revisa su celular cuando estamos platicando». Sabes, ese último comentario me dolió, porque reconocí la crítica implícita en él. Yo sí revisaba el celular durante las conversaciones con Tomás, especialmente cuando entraban llamadas del trabajo. Siempre pensé que era demasiado pequeño para notarlo o que no le importaría, pero al parecer había estado prestando atención. «Me da gusto que te hayas divertido», dije, inclinándome para darle un beso en la frente. «Te amo, Tomás. Lo sabes, ¿verdad? Yo también te amo, papá. Tal vez la próxima vez puedas venir con nosotros. Marco dice que los 4 haríamos un gran equipo para el laser tag». «Los 4, no los 3. Tomás ya estaba considerando a Marco como una parte permanente de nuestra unidad familiar.
Le di las buenas noches y fui a mi propia recámara, donde Ana se estaba secando el cabello en el tocador. Llevaba puesto el camisón de seda que le había comprado en Navidad, y se veía hermosa bajo la luz tenue. Por un momento, casi podía fingir que todo era normal, que ella seguía siendo la mujer de la que me había enamorado hacía 14 años. Pero entonces noté la forma en que evitaba el contacto visual en el espejo y la forma cuidadosa en que se acomodaba, para que su lenguaje corporal permaneciera neutral y poco invitador. Compartía la cama conmigo mientras, emocionalmente, ya vivía con otro hombre. Ana, dije, sentándome en mi lado de la cama. ¿Puedo preguntarte algo? Ella apagó la secadora de cabello y me miró a través del espejo. Claro que sí. ¿Crees que soy un buen padre? La pregunta pareció tomarla por sorpresa. Bajó la secadora y se giró hacia mí, con una expresión cuidadosamente serena. ¿Por qué preguntas eso? He estado pensando en ello últimamente, trabajando tanto, perdiéndome algunas de las actividades de Tomás. Quiero asegurarme de que estoy haciendo lo correcto por él. El rostro de Ana se suavizó, y por un instante vi un destello de la mujer con la que me había casado. Guillermo, eres un padre maravilloso. Trabajas muy duro para mantenernos y Tomás sabe que lo amas. No seas tan duro contigo mismo. Era exactamente lo correcto que había que decir, dicho con la cantidad exacta de calidez y tranquilidad. Pero ahora yo sabía que ella no decía en serio ni una sola palabra. En su diario, en sus documentos legales, en las conversaciones con su abogado, me había pintado como un padre negligente que ponía el trabajo antes que a la familia. A veces siento que Tomás y yo ya no somos tan unidos como antes, continué, observando su rostro con atención. Como si tal vez me hubiera enfocado demasiado en los negocios y no lo suficiente en estar presente. Los niños pasan por etapas, dijo Ana, levantándose del tocador y cruzando hacia su lado de la cama. Tomás está en una edad en la que se siente atraído naturalmente por modelos a seguir masculinos. De hecho, es sano para él tener diferentes influencias masculinas en su vida. Influencias masculinas. Estaba hablando de Marco, animándome a ver su presencia en la vida de Tomás como algo beneficioso en lugar de una amenaza. Ella era tan hábil para esto, tan experimentada en manipular mis percepciones y emociones. Tienes razón, dije. Marco parece llevarse muy bien con él. Ana sonrió, y pude notar que se relajaba un poco. La verdad es que sí. A veces creo que Marco entiende a los niños mejor que la mayoría de la gente, porque se acerca a ellos sin ego ni dobles intenciones. Simplemente disfruta en serio de su compañía. Se metió a la cama a mi lado y por primera vez en meses, se acercó a mí en lugar de mantener una distancia cuidadosa. Su mano buscó la mía bajo las sábanas y la apretó suavemente. Eres un buen hombre, Guillermo, me dijo en voz baja. Y eres un buen padre. No dejes que el estrés del trabajo te haga dudar de eso. Tumbado allí en la oscuridad, agarrado de la mano de mi esposa mientras me consolaba por mi capacidad como padre, me di cuenta de que Ana no solo me estaba traicionando. Estaba destruyendo sistemáticamente mi confianza y mi relación con mi hijo mientras me hacía sentir agradecido por su apoyo. Pero ahora yo sabía lo que estaba haciendo, y mañana mismo iba a empezar a hacer algo al respecto. A la mañana siguiente me levanté una hora más temprano de lo habitual y conduje hasta el despacho de mi abogado antes de que Ana siquiera despertara. Jaime Rodríguez se había encargado de mis asuntos legales comerciales durante más de una década y yo confiaba ciegamente en él. Cuando lo llamé a las 6:30 de la mañana pidiéndole una reunión de emergencia, aceptó verme a las 7:15, antes de que comenzara su horario regular de oficina. Jaime escuchó sin interrumpirme mientras le explicaba todo lo que había descubierto. Le mostré fotos de las entradas del diario de Ana, copias de los registros financieros y fotografías de los documentos legales que había encontrado en su escritorio. Su expresión se volvía más seria con cada pieza de evidencia. Guillermo, dijo cuando terminé, este es uno de los casos de engaño matrimonial más calculados que he visto en mis 25 años de carrera. Tu esposa lleva meses planeando esto, tal vez más. ¿Cuáles son mis opciones? Pregunté. Ya estableció a Marco como una figura paterna para Tomás, y tiene documentación que demuestra que he estado ausente en eventos importantes. ¿De verdad puede conseguir la custodia total? Jaime se recargó en su silla, juntando la punta de los dedos mientras evaluaba la situación. Bajo circunstancias normales,
podría tener un caso fuerte, pero ha cometido varios errores críticos. Primero, ha estado usando tu dinero para financiar su relación con Marco sin tu conocimiento ni tu consentimiento. Eso es fraude financiero dentro del matrimonio. Segundo, te ha estado excluyendo deliberadamente de las decisiones de crianza y los eventos escolares, mientras documentaba tus ausencias como evidencia de negligencia. Un buen juez verá a través de esa manipulación. Sacó una libreta de apuntes amarilla y empezó a hacer anotaciones. Esto es lo que vamos a hacer. Primero, vamos a documentar todo desde tu perspectiva. Vas a empezar a asistir a cada uno de los eventos escolares, te vas a ofrecer como voluntario en las excursiones y, si es posible, te meterás como entrenador en la liga infantil. Necesitamos establecer que eres un padre comprometido que ha sido excluido sistemáticamente, no un padre ausente que eligió el trabajo sobre la familia. Segundo, continuó, vamos a abrir nuevas cuentas bancarias y tarjetas de crédito de inmediato. Necesitas proteger tu patrimonio y establecer independencia financiera antes de que ella se dé cuenta de que sabes sus planes. También vamos a crear un fideicomiso para el fondo universitario de Tomás al que ella no pueda acceder. Pero lo más importante, dijo Jaime, mirándome directamente a los ojos, es que vamos a investigar a Marco. Si Ana planea presentarlo como la figura paterna de apego para Tomás, necesitamos saberlo todo sobre él, su historial laboral, su situación financiera, sus antecedentes, y cualquier posible foco rojo que haría que un juez cuestionara su idoneidad como figura paternal. Pasé el resto de la mañana abriendo nuevas cuentas financieras y reuniéndome con un investigador privado que me recomendó Jaime. Para el mediodía, ya había creado esencialmente una vida financiera paralela de la que Ana no sabía nada. También contraté al investigador para que realizara una verificación exhaustiva de los antecedentes de Marco y documentara el nivel de su involucramiento en la rutina diaria de mi familia. Pero lo más importante que hice esa mañana fue llamar a la escuela de Tomás y pedir una junta con la maestra García. Le dije que me preocupaba que el trabajo me hubiera mantenido demasiado ocupado para involucrarme en el progreso académico de Tomás, y que quería agendar revisiones periódicas y ofrecerme como voluntario para las próximas actividades. La maestra García pareció sorprendida por mi repentino interés, lo que me confirmaba que Ana me había estado retratando como un padre desinteresado, pero ella estuvo encantada de acceder a mis solicitudes. Y para el final de nuestra junta, yo ya me había anotado para ayudar en la próxima Feria de Ciencias, como voluntario para una excursión al Museo de Ciencias y para asistir a las juntas mensuales de entrega de calificaciones que, al parecer, me había estado perdiendo durante el último año. Cuando le pregunté a la maestra García sobre la participación de Marco en la vida escolar de Tomás, su respuesta fue muy esclarecedora. Ah, sí, el amigo de Ana, Marco, ha sido de gran ayuda, dijo. Ha asistido a varios eventos cuando Ana ha mencionado que usted estaba de viaje de trabajo. Tomás habla de él con mucho cariño. Es muy lindo que Ana tenga tan buen apoyo durante los periodos pesados de su trabajo. La forma en que lo expresó dejaba muy en claro que Ana había estado presentando a Marco como un servicial amigo de la familia, no como su pareja sentimental. La maestra García no tenía idea de que estaba presenciando el reemplazo sistemático de un padre por el amante de su esposa. Pasé la tarde trabajando, pero por primera vez en meses, me fui de la oficina a las 5 en punto. Cuando llegué a casa, Ana estaba en la cocina preparando la cena mientras Tomás hacía la tarea en la mesa de la cocina. Llegaste temprano, dijo Ana, y pude percibir un tono de sorpresa y ligera preocupación en su voz. Me di cuenta de que he estado trabajando demasiado últimamente, dije, dándole un beso a Tomás en la parte de arriba de la cabeza antes de sentarme junto a él. Quiero pasar más tiempo con mi familia. ¿En qué estás trabajando, campeón? Tomás levantó la vista de su hoja de matemáticas con genuina sorpresa y alegría. Papá, estoy haciendo problemas de multiplicación. Están muy difíciles, pero Marco me enseñó un truco ayer que los hace más fáciles. A ver, enséñame, dije, acercando mi silla a la de él. Durante la siguiente hora ayudé a Tomás con su tarea, haciéndole preguntas sobre su día en la escuela y mostrando interés genuino en sus respuestas. Ana nos observaba desde la cocina, y pude ver su creciente incomodidad mientras Tomás respondía entusiasmado a mi atención. Durante la cena, pregunté por la próxima Feria de Ciencias y le dije a Tomás que me emocionaba ver su proyecto. Su rostro se iluminó con una emoción que me hizo doler el corazón. ¿En serio? ¿Vas a ir? Preguntó. Por supuesto que voy a ir.
No me lo perdería por nada. Y hablé con la maestra García hoy para ir como voluntario en tu excursión al Museo de Ciencias el próximo mes. Espero que no te importe que tu viejo papá te acompañe. Tomás prácticamente dio de brincos en su silla. ¡Qué chido! Deja que le cuente a Marco. Se va a emocionar muchísimo de que tú también vayas. La sonrisa de Ana lucía forzada. ¡Qué maravilloso, Guillermo! Estoy segura de que Tomás aprecia mucho tener a sus dos figuras paternas ahí para apoyarlo. Figuras paternas. Aún estaba intentando normalizar el rol de Marco mientras minimizaba el mío. Después de cenar, mientras Ana recogía, me llevé a Tomás arriba para ayudarle a prepararse para dormir. Mientras repasábamos su rutina nocturna, le pregunté sobre Marco de manera casual, sin sonar amenazante. ¿Te gusta mucho pasar tiempo con Marco, verdad? Le pregunté mientras se lavaba los dientes. Él asintió con entusiasmo. Es muy divertido, papá. Y sabe un montón de cosas increíbles. Me enseñó a hacer diferentes tipos de nudos y sabe todo sobre escalar en roca y acampar. Dijo que tal vez podríamos ir a acampar juntos alguna vez, los cuatro. Suena divertido, dije. ¿Cada cuándo ves a Marco? Tomás se quedó pensando un momento. Casi todos los días cuando llego de la escuela. A veces me ayuda con la tarea y a veces jugamos videojuegos o lanzamos el balón de americano en el patio. Mamá dice que a él le gusta ayudar porque no tiene hijos propios. Casi todos los días. Marco había estado en mi casa jugando con mi hijo casi todos los malditos días durante meses y yo no me había dado cuenta de nada. ¿Marco se queda a dormir a veces? Pregunté, tratando de mantener mi tono casual. Tomás asintió. A veces, cuando sales de viaje por el trabajo. Duerme en el cuarto de visitas y luego hace unos hot cakes buenísimos para desayunar. Me enseñó a darles la vuelta sin romperlos. El cuarto de visitas. Ana había estado trayendo a Marco a nuestra casa cuando yo no estaba, dejándolo quedarse a dormir y jugando a la casita con nuestra familia. Tomás pensaba que era normal porque Ana se lo había presentado como un amigo servicial que se quedaba a hacerles compañía mientras papá estaba fuera por negocios. Esa noche, después de que Ana se quedó dormida, me quedé despierto mirando al techo y pensando en todo lo que había descubierto. Ana había orquestado esta traición con una habilidad y paciencia notables. Había introducido a Marco gradualmente en la vida de Tomás como un amigo y ayudante, aumentando poco a poco su presencia e importancia mientras, simultáneamente, diseñaba situaciones que me mantenían alejado de los momentos familiares importantes. Pero me había subestimado. Creía que yo estaba demasiado ocupado, que confiaba demasiado o que estaba demasiado cómodo en mi rutina como para notar lo que estaba haciendo. Había contado con que mi dedicación por proveer a nuestra familia me mantendría distraído mientras ella formaba una nueva familia sin mí. Lo que no se dio cuenta fue de que mi éxito en los negocios me había enseñado a reconocer la manipulación y la planificación estratégica. Había pasado años negociando con personas que intentaban sacar ventaja de mí, y había aprendido a ser paciente, metódico y estratégico en mis respuestas. Ana creía que estaba jugando ajedrez mientras yo jugaba a las damas, pero ahora que yo entendía el juego, le iba a demostrar que ella no era la única que podía planear por adelantado. El investigador privado me llamó a la tarde siguiente con sus hallazgos preliminares sobre Marco. Lo que me dijo lo cambió todo. Marco llevaba 8 meses desempleado, no entre trabajos como Ana había afirmado. Lo habían despedido de su último trabajo como entrenador en un exclusivo centro de acondicionamiento físico por tener relaciones inapropiadas con clientas casadas. Antes de eso, lo habían corrido de otros 2 gimnasios por razones similares. Pero lo más importante era que Marco tenía un patrón. Buscaba como objetivo a mujeres casadas con maridos exitosos y niños pequeños, se iba insertando poco a poco en sus vidas como un amigo servicial antes de manipularlas para que se volvieran emocional y financieramente dependientes. En su relación anterior, había convencido a una mujer de que dejara a su marido y se fuera a vivir con él, usando el acuerdo de divorcio de ella para mantener su propio estilo de vida durante 2 años, antes de seguir con su próximo blanco. Ana no era la primera víctima de Marco. Era su última presa en un patrón de manipulación calculada que había estado perfeccionando durante años. Cuando me di cuenta de que tanto Ana como yo estábamos siendo manipulados por el mismo hombre, todo cambió. Esto ya no se trataba solo de mi matrimonio.
Se trataba de proteger a mi hijo de un depredador que veía a nuestra familia como nada más que una oportunidad de explotación emocional y financiera. 3 semanas después, yo estaba sentado frente a Ana y Marco en la oficina de mi abogado, viendo cómo su mundo cuidadosamente construido se desmoronaba a su alrededor. La junta había sido idea mía, se la presenté a Ana como una oportunidad para que discutiéramos nuestra situación familiar como adultos maduros antes de tomar decisiones irreversibles sobre nuestro matrimonio. Ana había traído a Marco para que le diera apoyo emocional, exactamente como yo esperaba que hiciera. Ella no tenía idea de que Jaime había pasado esas 3 semanas armando un caso hermético que nos protegería tanto a Tomás como a mí del elaborado engaño que habían orquestado. Gracias a ambos por venir, empezó Jaime, con voz profesional y neutral. Guillermo me ha pedido que medie en esta conversación porque él cree que existen algunos malentendidos sobre la situación que necesitan aclararse antes de que alguien tome decisiones definitivas sobre su familia. Ana estaba sentada muy rígida en su silla, con la mano aferrada a la de Marco. Llevaba puesto el vestido azul que yo le había elogiado esa misma mañana y su maquillaje estaba impecable. Parecía una mujer lista para la batalla, segura de su posición y de su estrategia. Marco, por el contrario, parecía incómodo. Sus ojos se movían por toda la oficina, y pude ver una fina capa de sudor en su frente a pesar del aire acondicionado. Algo de estar en la oficina de un abogado lo estaba poniendo nervioso, lo cual me decía que la investigación de Jaime probablemente había descubierto más de lo que inicialmente esperábamos. No estoy segura de a qué clase de malentendidos se refiere Guillermo que existen, dijo Ana, con la voz firme, pero con un tono desafiante. Nuestro matrimonio lleva meses roto emocionalmente. Simplemente hemos estado tratando de manejar la transición de la manera que sea mejor para Tomás. Entiendo que esa es su perspectiva, dijo Jaime, abriendo un grueso expediente en su escritorio. Pero antes de discutir el futuro, creo que es importante establecer algunos hechos sobre el pasado reciente. Guillermo ha descubierto información que plantea dudas sobre cómo se ha manejado esta transición. Sacó el primer documento y lo deslizó sobre el escritorio. Era un resumen de todos los retiros no autorizados de nuestras cuentas mancomunadas durante los últimos 6 meses, que sumaban más de 315,000 dólares pesos. Ana, ¿puede explicar estos gastos? Todos están etiquetados como gastos familiares o del hogar, pero Guillermo no tiene registro de compras o actividades que correspondan a ellos. Ana le echó un vistazo a los papeles, y vi que su rostro palidecía un poco. Pero Marco se inclinó hacia adelante, con expresión seria y preocupada. Fueron para actividades familiares legítimas, dijo. Ana me dijo que Guillermo estaba tan ocupado con el trabajo que ella tenía que encargarse de toda la planeación familiar sola. Yo ayudaba a veces, pero todo era para el beneficio de Tomás. Jaime asintió con comprensión. Estoy seguro de que sus intenciones eran buenas, Marco. Pero legalmente, estos retiros constituyen fraude financiero dentro del matrimonio. Ana no tenía ningún derecho de usar fondos matrimoniales para mantener a alguien fuera de la familia sin el conocimiento o consentimiento de Guillermo. Marco no está fuera de la familia, espetó Ana, perdiendo ligeramente la compostura. Él ha sido más un padre para Tomás en estos últimos 6 meses que Guillermo en todo el año. Fue entonces cuando Jaime sacó el segundo grupo de documentos. De hecho, Ana, eso plantea algunas preguntas interesantes. Hemos investigado los antecedentes de Marco, particularmente su historial con otras familias. Marco se quedó completamente inmóvil, con la cara perdiendo todo el color. Ana se veía confundida, alternando la mirada entre Jaime y Marco con creciente alarma. Marco, continuó Jaime, le gustaría hablarle a Ana sobre Jimena Morales, o Patricia Chávez, o Sandra Valdés. Observé el rostro de Marco mientras Jaime recitaba los nombres, y vi el momento exacto en el que se dio cuenta de que el personaje que tan cuidadosamente había construido estaba a punto de colapsar. Abrió la boca, luego la cerró, y pareció encogerse en su silla. No sé de qué está hablando, dijo Marco, pero a su voz le faltaba convicción. Jaime sacó un tercer expediente, este mucho más grueso que los 2 primeros. Estos son los registros judiciales de 3 juicios de divorcio diferentes donde usted fue nombrado como un factor contribuyente para la ruptura del matrimonio.
en cada caso, siguió el mismo patrón: hacerse amigo de una mujer casada con un esposo exitoso y niños pequeños, irse metiendo gradualmente en la dinámica familiar, y alentar a la mujer a ver a su marido como alguien inepto, para luego posicionarse usted mismo como la alternativa superior. Ana giró la cabeza hacia Marco de golpe, con los ojos muy abiertos por el shock. ¿De qué está hablando? En el caso de Jimena Morales, prosiguió Jaime, la convenció de dejar a su marido y de que se mudara con usted. Vivió del dinero de su divorcio durante 2 años antes de desaparecer con otra mujer. Patricia Chávez perdió su casa y a sus hijos porque usted la animó a tomar decisiones financieras que lo beneficiaban a usted, pero que a ella la dejaron en la bancarrota. Sandra Valdés sigue pagando las deudas que usted acumuló a nombre de ella. El silencio en la oficina era sepulcral. Ana miraba a Marco con horror creciente, mientras Marco parecía estar calculando sus opciones de escape. Ana, le dije en voz baja, no eres su novia. Eres su empleo. Ahí fue cuando Marco cometió su error fatal. En lugar de intentar negar las acusaciones o defender sus acciones, se volvió hacia Ana con una furia súbita y despiadada. Esto es tu culpa, le gruñó. Se suponía que tú manejarías a tu marido discretamente. Dijiste que estaba demasiado ocupado y que confiaba demasiado como para darse cuenta de algo. Me prometiste que esto sería fácil. Ana retrocedió como si le hubiera dado una bofetada. Mar. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que eras un medio para un fin. Igual que las demás. ¿De verdad creíste que me importabas? Eres una ama de casa suburbana de 40 años con un hijo. Yo estaba interpretando un papel, y te lo creíste completito. La crueldad en su voz fue impactante, pero lo que devastó a Ana aún más fue la forma tan casual en la que descartó todo lo que ella creía que habían compartido. Ella genuinamente creía que Marco la amaba a ella y a Tomás, que estaban construyendo algo real juntos. Pero tú dijiste que me amabas, susurró, mientras las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. Dijiste que Tomás era como el hijo que siempre habías querido. Marco se echó a reír, y el sonido fue frío y amargo. Digo muchas cosas. Se llama manipulación, Ana. Te dije lo que necesitabas escuchar para conseguir lo que yo quería. Y fue ahí cuando Ana se desmoronó por completo. La mujer serena y calculadora que había planeado destruir mi vida, se disolvió en alguien perdido, confundido y completamente traicionado. Lo había apostado todo por un hombre que no veía en ella más que una oportunidad financiera. Ana, dije, y mi voz sonó más suave de lo que ella merecía. Sé que planeas dejarme. Sé que has estado trabajando con un abogado. Pero Marco no es quien tú crees que es, y esto no es lo que tú crees que es. Me miró a través de sus lágrimas y vi algo que no había visto en meses: vulnerabilidad. Jaime sacó el último expediente. Ana, sabemos de su asesoría legal y de su estrategia para afirmar que Guillermo era un padre incompetente. Pero ahora que entiende la verdadera naturaleza de Marco, creo que debe considerar si realmente desea continuar por ese camino. Esto es lo que va a pasar, dije, tomando el control de la conversación. Ana, vas a terminar tu relación con Marco inmediatamente. Vas a tomar terapia para entender cómo fuiste manipulada, y vas a trabajar conmigo para reconstruir a nuestra familia. No por mí, sino por Tomás. Ana se secó los ojos y me miró con algo que podría haber sido esperanza. ¿Harías eso? ¿Después de todo lo que he hecho? Lo hago por Tomás, dije honestamente. Él necesita estabilidad, y necesita a sus 2 padres. Pero esto solo funciona si eres completamente honesta sobre todo lo que pasó y si te comprometes a arreglar las cosas. Marco se levantó abruptamente. Esto es ridículo. Ana, no los escuches. Podemos resolver esto juntos. Siéntese, Marco, dijo Jaime con firmeza. Usted no va a ir a ninguna parte hasta que discutamos la restitución del dinero que convenció a Ana de robarle a su marido. Durante la hora siguiente, llegamos a un acuerdo. Marco saldría de nuestras vidas de inmediato y de forma permanente. Tendría que devolver los $315,000 que esencialmente había robado, aunque todos sabíamos que era poco probable que eso sucediera dada su situación financiera. Pero lo más importante era que no tendría más contacto con Tomás, y si violaba esa condición, presentaríamos cargos penales por fraude y poner en riesgo a un menor de edad.
Ana aceptó ir a terapia individual y de pareja. Sería completamente transparente respecto a sus acciones y trabajaría para reconstruir la confianza tanto con Tomás como conmigo. No sería fácil y podría no funcionar, pero íbamos a intentarlo. 6 meses después, yo estaba sentado en las gradas en el partido de béisbol infantil de Tomás, viéndolo lanzar la bola con la confianza y la alegría que habían regresado a su personalidad conforme nuestra familia sanaba. Ana estaba sentada a mi lado, y aunque nuestra relación aún era frágil, estábamos reconstruyendo algo real, basado en la honestidad en lugar de la manipulación. Tomás ponchó al último bateador y su equipo estalló en celebración. Levantó la vista hacia las gradas, nos encontró y saludó con la sonrisa más grande que le había visto. Ana le devolvió el saludo, con lágrimas en los ojos. «¿Está feliz?», dijo ella en voz baja. «Sí, estuve de acuerdo». «¿Lo está?». Marco había desaparecido de nuestras vidas por completo, probablemente yendo tras su siguiente víctima. Pero su manipulación había servido para un propósito inesperado, nos había obligado a Ana y a mí a confrontar los problemas de nuestro matrimonio que la habían hecho vulnerable a alguien como él en primer lugar. Aprendimos que Ana se había sentido descuidada y poco valorada durante años. Pero en lugar de hablarlo conmigo, había internalizado su resentimiento hasta volverse susceptible al encanto calculado de Marco. Yo aprendí que mi dedicación por proveer para nuestra familia se había convertido en una excusa para mi ausencia emocional, y que Tomás necesitaba algo más que seguridad financiera por parte de su padre. No fue un final de cuento de hadas. Probablemente Ana y yo nunca volveremos a tener el matrimonio que teníamos antes, porque aquel matrimonio se había construido sobre suposiciones y rutinas en lugar de comunicación genuina. Pero estábamos construyendo algo nuevo, algo más honesto y con mayor intención. Y Tomás, que había sido la víctima inocente de todos nuestros fracasos adultos, estaba prosperando en una familia que por fin ponía sus necesidades en primer lugar. Mientras caminábamos hacia el coche después del partido, con Tomás en medio de nosotros platicando emocionado sobre su desempeño como pitcher, me di cuenta de que a veces la peor traición puede llevarte a la verdad más importante. Casi había perdido todo lo que creía que importaba. Pero al luchar por salvarlo, había descubierto que era lo que importaba en realidad, no la familia perfecta que creía tener, sino la familia real por la que estaba dispuesto a luchar.